el sujeto. Entonces, como la pregunta, básicamente con una afirmación, que fue con la que iniciamos en la presentación del seminario, en la sesión de hace 15 días, donde se hablaba de que fundamentalmente el proceso pedagógico lo que produce son sujetos, subjetividades. Sí. Para nosotros que van a intervenir, si necesitamos que sean para el término del registro, ¿cierto? Claro, pero es necesario. Pues la presentación. Como la introducción. Sí, pues igual estamos registrando, entonces para que quede claro. Bueno, entonces vuelvo sobre el ejercicio. Básicamente en la conversación que iniciamos, una afirmación de transversal del proceso del seminario es recuperar la pregunta por el sujeto haciendo una afirmación. Y es básicamente que los procesos pedagógicos, en los procesos pedagógicos lo que producimos son subjetividades, ¿cierto? ¿Qué tipo de sujeto es el que instala la educación? El maestro, ¿cuál es la subjetividad del maestro puesta ahí? Y eso particularmente en esta discusión que hemos puesto en función del diplomado, cómo el proceso de regionalización ha pensado o ha hecho práctica esa enunciación y esa manera de vincularse con el otro, básicamente atravesado por los ejercicios que ya hemos explorado tanto en el seminario 1 como en el seminario 2, donde se concibe este lugar de la universidad como el lugar de élite, del máximo saber, de la configuración de reconocimiento de un saber por encima de los otros, y en ese sentido quienes acceden a él. Y en el segundo, que hemos explorado todo este asunto de cómo el poder y el saber se expresan en el territorio. Entonces aquí volvemos sobre el mismo asunto de esas tensiones que han ido emergiendo. Ahora ustedes están hablando sobre las tensiones en el territorio, aquí hablamos de las tensiones que emergen en esa concepción de subjetividad. Entonces, el proceso, los 3 textos que tenemos para el proceso del seminario corresponden básicamente al texto escrito por el profesor Bernardo Barragán sobre territorio y subjetividad, sobre subjetividades alternas, pues es un poco como la elaboración, y el profesor Alexander Yarza, que aporta el ejercicio de la experiencia 3, el tema de la inclusión y el debate del sujeto normal y anormal como un debate fundamental de este ejercicio, ¿cierto? Cómo se encajan esas elaboraciones y cómo las elaboramos. El tercer texto corresponde al del grupo Diverser, que hace el debate sobre su experiencia en términos de un debate de inclusión y en reflexión crítica sobre cómo la universidad es un espacio excluyente o no en función de algunas características de los sujetos que acceden a ella o que no pueden acceder a ella, ¿cierto? Eso es básicamente. Hoy nos vamos a referir a los planteamientos del profesor Bernardo y del profesor Alexander Yarza. O sea, será con ellos con que hagamos la interacción fundamental en términos de ese asunto de subjetividad. Entonces, podemos empezar, pensaría yo, no necesariamente con la exposición, sino con como un panorama de esa lectura, como preguntas que hayan surgido de la lectura, porque la idea de que los tuvieran previamente era esa, y que además en función de su mismo conocimiento, el proceso que ustedes tienen como tutores, del público, de los maestros con los que hemos estado trabajando, qué cosas emergen ahí o qué inquietudes les surgen. Creo que sería como la mecánica para arrancar, porque finalmente el estilo del ejercicio no es expositivo, sino la conversación. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, alcanzaron a mirarlos, a interactuar con ellos, a preguntarse muchas cosas. ¿Quién quiere empezar a plantear como este ejercicio de ese debate del profesor Barragán sobre territorio y escolarización, este asunto de la proximidad y la distancia, ¿cierto?, como conceptos que nos ponen, y el planteamiento ya más concentrado del profesor Alexander sobre el tema de la exclusión y la inclusión en términos de quiénes son los sujetos que acceden a esa escolaridad en clave de universidad. Yo estuve mirando el texto de Yarza. Ay, güey, madre. Acabo de leer un Yo estoy mirando el texto del profesor Yarza, no lo leí de manera completa, pero sí me llamó la atención algo que yo no sabía, que de pronto desconocemos algunos, es con relación a cómo la universidad ha sido excluyente desde muchas formas, pero en el caso particular de lo que expresa el texto con relación a la población sorda,
no sabía, por ejemplo, lo que ocurría en la Universidad Pedagógica, donde sí se da esa oportunidad de que haya personas con esa discapacidad, si se puede denominar así. Y me llama la atención en términos de todo lo que se ha venido construyendo en este diplomado en cuanto a todos estos conceptos de inclusión, a todo el tema también que hemos venido planteando del territorio. La pregunta que me surge es, estamos hablando de los sujetos que han sido excluidos, pero también de los sujetos que desconocen su territorio. A mí se me ocurre con lo que se plantea también en el texto, lo que pude leer, en términos de, también se menciona que la universidad ha hecho algunos esfuerzos, pero que se ha quedado como corta, y a mí se me ocurre pensar hasta qué punto ese esfuerzo de la universidad, digamos, o sea, qué mecanismos podrían existir, o sea, ya uno puede, desde Diverser, inclusive pues, también de la experiencia tuya con todo este tema, uno diría, ¿qué posibilidades hay a futuro, reconociendo la universidad pública con las dificultades que tiene, que todo este tema de la discapacidad, de la inclusión, se pueda lograr? Yo soy un poco escéptica porque si bien hay unos temas tan fuertes que no se han solucionado en la universidad pública, como un asunto como esos que también sigue siendo pertinente, como todos los temas que se han planteado, hasta qué punto eso es un asunto que se puede, digamos, dar la pelea. Ya se ha mencionado en términos de política pública, y la ciudad se ha jactado de eso, pero hasta qué punto en una instancia como la universidad, una universidad que se ha caracterizado o se ha autoproclamado por ser la más grande, la más importante de la región, y que tiene, digamos, algunas alternativas en este caso, como ya se planteó en el texto, ¿qué posibilidades hay de que esto se vuelva algo más amplio? Yo tengo entendido, y nos lo mencionaban en la sede de Oriente, no sé si lo recuerda mi compañero Néstor, cuando nos hablaban de la experiencia de un investigador de España, creo que nos contó, un compañero que en universidades, o no sé si es en toda España, pero yo sé que había en un contexto donde el asunto del lenguaje de señales era, no sé si obligatorio, pero sí era algo que hacía parte de esa experiencia en una universidad, que era algo que tenía que estar incluido ahí y era un mecanismo de inclusión. Entonces, uno nota que son asuntos mínimos, pero que pueden permitir, con pequeños pasos, que se logre esa inclusión. Y que otro pequeño paso sería, pequeño o gran paso, lo que ya se han dado en otras universidades con relación a una prueba de admisión, una examen de admisión que permita la inclusión de esta población. Entonces, para redondear, mi pregunta era sencillamente en términos amplios de cómo generar otros mecanismos, ya se hablan de unos básicos o unos primeros elementos para incluir a esta población. ¿Qué mecanismos se requerirían o de qué manera se podría implementar en la Universidad de Antioquia y bueno, y obviamente en las regiones? Se me ocurre pensar así, abuelo de pájaro, una región como la de Urabá, donde sabemos que ha existido población con alto índice de discapacidad producto del conflicto, que creo que es, bueno, no sé la generalidad, pero yo creo que Urabá es una región donde se podría encontrar un índice, bueno, y el oriente antioqueño, con todo el tema de las minas, y esa población, que, al igual que el resto de la población, también requiere o tiene derecho a la educación pública, a la educación superior. Bueno, varias cosas. Sí, buenas tardes para todas y para todos. Sí, muy rico estar compartiendo en esta tarde de hoy sobre el tema, sobre el problema y sobre las alternativas también. Yo quiero responder como en 3 direcciones a todo lo que dijiste, ¿cierto? O más bien dialogar con lo que dijiste. Lo primero, remontarnos a 2011. En 2011, recordarán, el país vivió un año bien coyuntural a propósito de la reforma a la Ley 30. Desde el mes de marzo, el Ministerio de Educación Superior saca al país la intencionalidad de transformar la Ley 30 de 1992, que regula el sistema de educación superior en el país, y desde algunos grupos académicos de profesores y estudiantes empezamos a hacer un análisis del documento inicial y lo llevamos hasta noviembre, que fue el mes en el que el ministerio retiró la propuesta por la presión de la MANE, la marea, etc. ¿Por qué me vuelvo a 2011? Porque en los análisis iniciales del documento que presenta el Ministerio de Educación hicimos una lectura de cómo aparecía la discapacidad, las personas con discapacidad y la diversidad. Y la sorpresa fue que el mismo ministerio omitió
para ese proceso de reforma de la Ley 30 los debates que llevamos en el país desde el año 2005-2007 y solamente en su versión inicial va a hablar de la discapacidad como un asunto de bienestar. ¿Sí? Solamente va a hablar de la discapacidad, entendido como una cuestión de la permanencia de los estudiantes con discapacidad y de los servicios de apoyo que debe tener en cuenta las distintas instituciones de educación superior. Como parte de la reflexión del movimiento, de una militancia activa, de discutir con varios actores, fuimos entendiendo que hay un falso dilema. Y el falso dilema implicaría, y lo quiero plantear así, entender que una universidad no se puede reformar si no se piensa exclusivamente el asunto del financiamiento. La universidad no se puede reformar si no se piensa solamente el asunto de la autonomía. Una universidad no puede transformarse, ya no reforma estructural, sino transformarse, si usted no piensa las cuestiones de créditos, sistemas curriculares y demás, que era parte del entendido al inicio. O sea, la reforma de la educación superior toca esos supuestos temas estructurales, que son los que tú, en el fondo, a los que estás haciendo alusión en la intervención, si te entendí bien, y estos temas terminan tercerizados o invisibilizados. Entonces, digamos, el primer planteamiento es entender que eso es un falso dilema. O sea, una universidad contemporánea se construye de cara a la heterogeneidad y diversidad del estudiantado, con los múltiples rostros que significa esto, con la pluralidad de lenguajes, de forma de habitar el espacio, con distintas producciones de sentido del cuerpo en relación con el territorio y, por supuesto, con no oír, no ver, no caminar, sí, sino desplazarse en silla de ruedas, tener otros sistemas de comunicación y, por tanto, otras formas de pensar, sentir y aprender, que en últimas eso es lo que estamos defendiendo. Entonces, digamos, como el primer diálogo es ese, o sea, la universidad en su transformación tiene que pensarse con eso en su seno. De otra manera, sí, no estaría, no estaría viéndose a sí misma y al mismo tiempo de cara a la heterogeneidad y diversidad de los estudiantes, es decir, de los seres humanos que han llegado a nuestras aulas y que no es nuevo además, sí que no es nuevo. Por eso parte del problema que yo intentaba mostrar allí en el texto no es tanto los anormales o los diferentes en su expresión de alteridad eficiente, sino el proceso de normalización sobre el cual está erigida la universidad y, por supuesto, la sociedad misma. Entonces, digamos eso como una primera respuesta de fondo para seguirla debatiendo. Y claro, esto tiene efectos en los pueblos indígenas, en los pueblos afro, y en nosotros, porque estamos tejidos en un proceso de normalización extensiva de la sociedad y eso tiene mucho que ver con el ideal de formación, que es uno de los puntos que me parece importante de pronto desarrollar ahorita. O sea, ¿cuál es el ideal de profesional a formar que habita en mí? Y a partir de allí, ¿qué es lo que yo hago en la práctica? Esté en Urabá, esté en Oriente, con las variables territoriales y culturales que ustedes quieran. Si ese sujeto que habita en mi comunidad de formación es altamente normalizado, con seguridad de entrada yo voy a decir, ese es un incapaz, ese no se puede formar, ese no aprende porque no me entiende, porque no está preparado, etcétera, etcétera, y se va a caer pues en una mirada desde el déficit. Y ese es como el segundo punto, ¿sí?, que quería como plantear. O sea, digamos, el desafío, y después para el debate, está en un horizonte de la desnormalización de la universidad. Mucho más en las sedes y seccionales de nuestra universidad, donde existen unas diferencias entre el centro y la periferia que de entrada anormalizan la periferia y la ponen en lugar de lo minorizado, del déficit, de lo que está por debajo, y existen muchas formas de explicación internas y externas a los chicos, la familia, la escolaridad, bueno, ustedes ya por supuesto lo han discutido y los maestros, pues claro, uno cuando es profe de regiones eso se lo pregunta, si es que los chicos no están preparados y uno los va ubicando en ese lugar de la incapacidad y del déficit, sin tener socialmente la etiqueta de persona con discapacidad, que eso es bien singular, ¿sí? Por eso creemos que es importante cincelar, como diría Nietzsche o también Zuleta, cincelar esa idea de normalidad que se teje en las relaciones pedagógicas para desnormalizar nuestra alma mater, nuestra casa de saber diversa. Digamos eso como segundo punto. Y tercero, para ser más concreto, en el último punto de tu intervención,
sobre lo que tú preguntas no escribí nada. Sí, pero la idea es trabajarlo en los talleres y vía virtual, le había entendido yo, Angélica, con los profes también. Y es bueno, entonces nuestra alma mater, ¿qué oferta? Y nuestro Ministerio de Educación Superior, ¿qué tiene previsto para? Entonces, brevemente, en 2007 creamos un comité de inclusión por un acuerdo académico. Eso fue un punto transitorio de llegada. Se crea el comité de inclusión con unas funciones, está el acuerdo 317 de diciembre de 2007, pero antes existió una comisión en 2005 que se pensaba este asunto de la discapacidad, y antes existieron unas jornadas de sensibilización en la que participábamos estudiantes, profes, entre otros. Entonces, digamos, es un asunto de larga data y se remonta a 1995-1996 para el caso de la discapacidad. ¿Con cuál servicio? Miren que es bien singular porque tiene que ver con el presente también, con el sistema de bibliotecas. O sea, la universidad lo primero que hace es reaccionar ante la presencia de estudiantes con limitación visual, por allá hace 2 décadas, ¿sí? Y se pregunta, bueno, ¿y los chicos qué hacen para acceder a los documentos? La pregunta básica. Una formación en la Universitas implica pasar por los textos, además de prácticas, técnicas, etc. Entonces, ¿cómo accede alguien que no ve a los textos? Esa pregunta dio origen a la sala Jorge Luis Borges, que se encuentra en el primer piso de la biblioteca de nuestra sede central. Sí, y ya pues muy reconocida, no sé si ustedes la conocen, si han ido a visitarla, si conocen los recursos, los libros, los audiolibros, los libros en braille, ¿cierto? Hay todo un centro de recursos para la inclusión de las personas con limitación visual que surge respondiendo una pregunta básica. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo hago yo que mi estudiante acceda a un texto si él no ve? Y aún hoy un profe se puede hacer esa pregunta, ¿sí? Y no solo porque no ve, ¿cierto? Por otras variables. Entonces se remonta formalmente al 95. De allá hasta acá hemos transitado por varios estadios. Entonces en 2007 se crea el Comité de Inclusión y en la actualidad estamos fortaleciendo el programa institucional de permanencia con equidad. Sí, pues podemos luego ampliar al respecto. Ahí hay unas rutas, por ejemplo, tenemos unas rutas de trabajo, unas líneas de acción. Se está construyendo un observatorio de la vida estudiantil, sí, que no es para las personas con discapacidad, pero que tiene variables de identificación. Existe otra línea donde trabajamos formación del profesorado en temas afro, indígena, diversidad sexual y de género, víctimas del conflicto, que es un tema bien interesante allí para trabajar. O sea, es otro diplomado que también tenemos un programa de guías culturales, donde se les hace todo el proceso de formación de orientación y movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay un acumulado institucional, ¿sí? Y hay unas perspectivas. Y también tenemos en el país unos lineamientos de educación superior inclusiva, que yo no mencioné en el documento, y que son, digamos, la ruta actual que concertamos con el ministerio. Y ahí uno puede encontrar estrategias, acciones, barreras para identificar, etcétera. Y eso lo trabajaríamos, espero yo, pues a través de un taller virtual con los profes, y ya luego lo podemos o construir o repensar. Digamos, yo diría eso como para comenzar. Bueno, mi inquietud también es relacionada pues como con este documento de aportes a la discusión de inclusión y exclusión en la universidad. Perdón. Yo quedé como con la sensación de que se han dado unos pequeños pasos, ¿cierto?, hacia la inclusión en términos de la admisión, pero no en términos de la permanencia. Quedé como con esa sensación, entonces no sé si una posible respuesta pues como a esa inquietud que se me plantea sería que de parte de las instancias como administrativas o directivas pues de la universidad o por parte pues también como del ejecutivo habría que hacer una apuesta más decidida como porque esa inclusión fuera como de largo aliento, como porque esa inclusión tuviera como más dispositivos o se viera de manera más explícita durante la estancia del estudiante en la universidad y no solamente al momento de la admisión, porque si bien hay un tema que sabemos que en la admisión pues tiene como un trato diferencial, pues algunas comunidades
con fin de garantizar pues como que puedan tener acceso. No necesariamente eso se traduce en esfuerzos por parte de la función docente pues a lo largo del programa académico, y eso muchas veces deriva en deserción de los estudiantes. Bueno, puede ser una relación entre la expectativa y el documento. Ustedes ven, el documento no les va a hablar específicamente de nuestra alma mater, y es bueno estar ubicado desde ese punto de vista, porque intentas plantear reflexiones generales que nos den pistas de, por ejemplo, esta cuestión de las interacciones contextualizadas. O sea, cuando uno aprende la intersección con otras poblaciones, uno se va dando cuenta de la importancia del contexto. Sí, pero si tú no tienes en cuenta el contexto, al lado de la singularidad del estudiante y no del déficit, porque primero, mucha gente, y esto pues ya lo tenemos comprobado por investigaciones, si ustedes llegan a un salón y ven un chico con un bastón o un perro guía, ¿qué sería lo primero que piensa? Hagamos el ejercicio. ¿Tú qué pensarías? Que es invidente, y después qué sentiría en relación contigo, no solo sobre él. Que tiene o sea, que toca hacer un esfuerzo adicional. Un esfuerzo adicional, ¿cierto? Que no tengo la formación, que debo ayudarlo. Pero yo ahí sí sale ese asunto de, ¿y ahora qué hago? Pues una especie de encarte. Eso, el encarte, ¿a qué hago? Nunca me han hablado de eso. Sin embargo, hay una cosa que yo voy a hablar un poco como desde la frontera, aprovechando pues que estamos hablando también de territorios, y es que yo me pregunto ¿cuándo para una sociedad se vuelve necesario incluir lo que nunca había incluido? Es decir, ¿por qué necesita incluir a todas estas personas con discapacidad, ¿cierto? Se dice. Sí. Porque es por esa vía que el efecto se normaliza. Entonces, realmente lo que yo siento es que las personas con discapacidad, cuando llegan a la universidad, esa discapacidad, por supuesto que se reconoce en muchas universidades, pues, incluso en la Universidad de Antioquia, se reconoce un poco en la relación con los espacios físicos, por ejemplo, orientaciones, sonidos, la sala Jorge Luis Borges, etcétera, etcétera. Pero muchas otras categorías se le imponen desde la normalidad, y eso es lo problemático, que me parece a mí que habría que pensar también con cuidado, porque es como, pasa un poco también como hemos conversado con el asunto de la infancia, en qué momento a una sociedad se abroga el derecho a formar los niños y casi que quitárselos a la familia, o la familia cederlos a la sociedad. Bueno, cuando hablo de sociedad, pues fundamentalmente es la escuela. Entonces, a ver si soy capaz de decirlo, por la vía de la inclusión se los trae a esos lugares de normalidad. Creo yo es porque también las sociedades, por efecto de toda esa taxonomía o esa clasificación que hace de nosotros, entonces lo que está buscando es ponernos en algún lugar de esos cuadros, ¿cierto? Porque las sociedades prefieren y les interesa localizar, porque la localización es el acto de la visibilidad. Y es problemático para una sociedad que no haya podido localizar estas personas, por ejemplo, incluso porque estaban afectando el mercado laboral, ¿cierto, Alex? Es decir, cuando los discapacitados están llegando al mercado laboral, cada vez se ve más en el metro personas que hablan por señas que vienen de toda la zona industrial del sur, por ejemplo, ¿cierto? O del norte hacia el sur a trabajar. Entonces, ahí hay una pregunta que hacer, que también, es decir, yo no, por ejemplo, el asunto de la permanencia, y por eso se me ocurrió al escucharte, el asunto de la permanencia es una categoría de los normales, ¿cierto? No es una categoría de la normalidad, ¿cierto? Pero obviamente la categoría mutaría en relación con, bueno, o quién, porque la pregunta también, ¿a quién se le abroga el derecho de decirle a la gente que tiene que permanecer en la universidad? ¿Por qué no tiene el derecho a irse? ¿Y quién dijo que cuando la gente se va a la universidad entonces va a ser infeliz, no va a ser un buen ciudadano, va a vivir mal, etcétera? Es decir, ¿por qué la universidad se abroga ese derecho? ¿De dónde lo saca? ¿Cierto? ¿Cómo se lo inventa? Y enseguida se lo va a poner a los... ¿Cómo se naturaliza eso? Exacto, porque también pasa en la escuela, ¿cierto? Pues,
todo el mundo vive preocupado porque los niños se van de la escuela. Bueno, ¿y qué tiene? Bueno, claro que especialmente los sociólogos dicen, no, que eso es muy peligroso afuera, yo a veces pienso que adentro también, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, era para meter la cuchara, como decían en la casa, de un asunto que me parece que sería interesante como también, porque hay también, hay unos asuntos que pensar que me parecen como interesantes, claro, más allá de movilizar las categorías normales hacia lo... Sí. Digamos, hay dos niveles de la discusión. Si hay un nivel, digamos, que es categorial, de cómo nos nombramos, cómo somos nombrados por los saberes, unos más científicos, otros más técnicos, etcétera. Y otra pregunta que yo entiendo es también del plano de lo vivencial. Pero es, digamos, la pregunta no por las ausencias y cómo nombramos las ausencias de la universidad, sino ya por las presencias. Yo en eso sí prefiero múltiples presencias a una universidad autonormalizada, autorizada en un supuesto de profesional normal, porque la universidad está, por lo menos esta configuración de universidad que tenemos, que no es muy vieja, pues todos me imagino que ya discutieron eso, no lo recuerdo del aula evangélica. O sea, la historia de la universidad, por lo menos del siglo XIX, XX, ¿cierto? Estos vestigios muy débiles de Córdoba, pues para hablar de la universidad en América Latina, etcétera. Y esta nueva reforma, Dickinson tiene, que es un investigador de la educación superior, unos textos claves para entender lo que pasa en las reformas neoliberales en la década del 90 y en la primera del siglo XXI, para uno entender esa nueva configuración de universidad y educación superior y las tensiones que existen en los modelos de universidad o educación superior, una más neoliberalizada, pegada pues al cuasimercado, etcétera, otra más social, intercultural, y otras que van emergiendo y están pues como en discusión. Entonces, en ese panorama amplio, yo prefiero una casa, a mí me gusta llamar a nuestra alma mater casa del saber, así como los indígenas entienden que Sumaloca es la casa del saber. Los Munica, que son un clan huitoto del Amazonas, hablan de la Anáneco, y la Anáneco es la casa de saber donde uno se hace universal en su singularidad porque accede al conocimiento. Y acceder al conocimiento no es solo estar sentado frente a un tablero con un computador, existen varios modos de estar. Entonces yo prefiero pensar, y en eso me distancio de Bernardo, prefiero pensar una universidad con las presencias de la diversidad, así se activen categorías normalizadoras, porque eso aplica para todos. O sea, eso que porque uno es doctor, uno es ingeniero, no quiere decir que ya me zafó el proceso de normalización y de naturalización de la vida. Sí, eso no tiene que ver que con ellos sí, con los otros no. Como una localización. Claro, también como una localización. Pues todos nosotros hacemos parte también, somos dato. Si somos dato por nuestro rango vital, incluso, o cuántos doctores tiene la universidad. Entonces el profesor va a dejar de ser uno y se vuelve otro dato para la universidad. Digamos, en esa discusión gruesa, pero quisiera llevarlo a lo vivencial. O sea, ese asunto de yo me encuentro, tengo una universidad de presencias y yo me encuentro con unas presencias que nunca imaginé. Por eso quise volver la pregunta, ¿cierto? Sí, pero en efecto es como el asunto de que nosotros que estamos de un lado y los que tienen discapacidad que están del otro, nosotros nos imaginamos cómo debería ser el mundo para ellos. Lo voy a decir por una experiencia que tuve el pasado viernes, que me invitaron a CIESOR. CIESOR, que es una escuela, a mí me gusta decir escuela, ya se dice institución educativa, pero Francisco me gusta Luis Hernández. La Francisco Luis Hernández. El viernes me invitaron allá que tenían una actividad ahí larga, y entonces me invitaron a conversar con ellos y también a servir como de jurado una experiencia artística que tenían. Y la experiencia artística es una experiencia artística de, por decirlo así, de lo normal llevado a ellos, ¿cierto? Y son los moldes de lo normal llevado a ellos. Es decir, con cosas incluso como desnaturalizantes, que creo yo que son desnaturalizantes de la de la diversidad misma, ¿cierto? Como porque no, aunque bueno, eso podría sonar muy duro quizás, pero eso de que hay algo como que hay que hacer oír a los sordos, ¿cierto? De alguna manera, hay que hacer hablar a los mudos,
es un poco eso, como un acto milagroso de la institución. Entonces yo me sorprendí, porque la verdad lo que yo creía era que por la vía de lo artístico iba a haber otras expresiones, ¿cierto? Yo pensé que iba a haber otras expresiones, y no, son como las mismas expresiones. Entonces ese es un poco como una preocupación alrededor de esa situación. Lo digo por esa experiencia, porque seguramente cuando uno llega a... Yo fui profesor también en un colegio, antes de venirme para la universidad, y enseñaba en un sexto, enseñaba español y literatura. Bueno, más poesía que español. Y resulta que allá llegó una niña que era sordomuda, ¿cierto? Sorda. ¿Cómo? Sorda. Sorda, sí, eso. Y es esa misma sensación que ustedes anunciaban, ¿cierto? Pues yo no sé qué hacer. Entonces yo no sabía evidentemente qué hacer, no sabía qué. Y en ese momento, por ejemplo, la niña lo que terminaron fue llevándosela. Pues muchos de nosotros, yo no tengo muchos sentimientos de culpabilidad, la verdad, pues, pero muchos profesores incluso sí salieron a decir que eso era porque no estábamos preparados, porque el municipio no nos preparaba, porque nosotros éramos unos insensibles con esa situación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un asunto pues que es muy jodido en relación con lo que eso implica. Parece ser que nosotros imaginamos ese mundo, pero ese mundo no es que diga mucho, ¿cierto? No, ese mundo no es que diga mucho, no. ¿Cómo así? A ver. No, pues no hay expresión. Yo digo pues por esa experiencia de lo artístico, porque no había una expresión de lo artístico, de lo que ellos son, lo que los constituye, sino que era como una expresión artística, eso, foránea, externa. Pero ¿hasta qué punto eso no habla de la limitación de la misma institución para dejarlo ser otra cosa? Ah, bueno, por eso, sí. Lo que queremos es adaptar las expresiones artísticas que conocemos eso. a eso, pues eso también habla de una limitación nuestra. Exacto, eso sí. Esa supuesta normalidad que habría que problematizar también. Eso, puede ser por una limitación de quienes están ahí, de la misma institución, y también, no sé, de cierto sesgo, de creer, por ejemplo, que si ellos no se expresan como nosotros nos expresamos, si ellos no nombran el mundo como nosotros lo nombramos, entonces ellos son de un mundo raro, otra cosa, y cómo los vamos a dejar por ahí en ese mundo, ¿cierto? Como yo he dicho siempre, y usted sabe más de esto que yo, por supuesto, pero como yo he dicho siempre, los bobos del barrio era pero para burlarse de ellos. Y uno no los veía nunca, y uno cuando los veía, eso era un goce, uno gozaba en el barrio, porque eso, ahora, entonces, eso es moralmente malo, no es moralmente malo, ¿cierto? Eso es entonces, es verdad que cuando comienzan, porque la sociedad se ufana de una cosa, ¿cierto? Ay, tan lindos los niños que respetan, que se relacionan, toda esa cosa, pero que se forja también en esa normalización es la pregunta que yo tengo, ¿cierto? Insisto, estoy hablando desde afuera, ¿cierto? Claro, quizás. ¿Y desde las subjetividades alternas o no? Sí, no necesariamente. También, de cierta manera, sí. De cierta manera habría una forma. Porque yo pensaría si las experiencias de los estudiantes con discapacidad entran en la categoría de subjetividad alterna, ya como una pregunta de diálogo. Pero quiero volver pues como al otro. Entonces, digamos, un asunto que me parece fundamental es esa discusión gruesa, o sea, sesuda, que todos los días cuando uno está con los estudiantes, cuando está con los chicos, yo hago parte del movimiento social de discapacidad en Medellín, en el país, y entonces yo me veo con personas en silla de ruedas que me dicen caminante, ¿sí? Entonces de entrada, eso es un desafío de la normalidad, porque uno naturaliza ser caminante, ¿sí? ¿Oíste vos qué ves? ¿Cierto? Cuando ciego, hace rato no te veo, ¿cuándo nos vamos a ver? Entonces esos pequeños gestos también ponen en jaque algo que me parece fundamental para volver a lo que decía Bernardo, que yo planteé ahorita como puntos a partir de la pregunta tuya, de ¿cómo se llama? No nos presentamos vos. Muy mal hecho, Angélica, no nos presentamos. Apenas caigo en cuenta de eso, que es atención, ¿cierto? Que está, porque eso precisamente planteo en el texto además, y es una práctica de vida. O sea, más que las caras de ustedes son también lo que cada uno es.
Bueno, ahorita nos presentamos, ¿cierto? Lo que planteaba Dora, ¿cierto? O sea, desnormalizar la universidad. Y desnormalizar la universidad me parece a mí hace parte del ejercicio que está haciendo aquí, pues como en diálogo Bernardo. Pero tal vez, y lo vuelvo y pongo en la discusión, es para pensar si la normalidad sí existe. O más bien, cómo funciona la normalidad. Sí, ¿en función de qué? Mire, si usted llega y revisa las pruebas Saber-Pro, ¿sí?, de los estudiantes nuestros y compara resultados de región y resultados de centro y hace una diferencia más macroscópica en términos de estudiantes con discapacidad y sin discapacidad, ¿sí?, usted ahí va a ver efectos de normalización según un estándar, que es que usted esté en tal rango y usted no pensó si eso era paranormal, es anormal. No, usted lo diseña como parte de un mecanismo del proceso de normalización y demás, que ahora tiene que ver con la estandarización de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, parte de ese asunto de desnormalizar, en mi lectura, en mi vivencia, tiene que ver con que cada uno se pregunte y se cuestione, cincele, si yo tengo por dentro una idea de normalidad. Sí, porque yo trabajo con pediatras y puericultores, ¿sí? Y las discusiones cuando llegamos al concepto de desarrollo normal, sí, hasta ahí llega la conversación. O sea, porque ellos dicen, sí, hay muchos contextos, pero la tabla de crecimiento y desarrollo es esta, y la curva de normalidad es esta. Y es un saber científico, está en nuestra casa de saber, está en nuestra alma mater, y normaliza. Y ellos justifican, claro, es un saber normalizador, sí, por naturaleza, y todos estamos allí. Entonces yo quiero volver a esa discusión, es para remover esas ideas de normalidad, pero quisiera que volviéramos al plano vivencial, sí, y retomar esa respuesta. Entonces cuando llega un chico, cuando yo llego al salón y está el chico con un bastón o con una perra, sí, pues una perra, con un perro, pues un perro, ¿cierto? Sí, no necesariamente como una perra, con un perro. ¿Sí? Sí, a mí me interesó mucho tu respuesta, profe. ¿Cómo es? Marcela. Claro, me encarté. Sí, y lo que decía Angélica, me encarté. ¿Por qué razón me encarté? Porque no estoy preparada. Sí. ¿Sí? Entonces, básicamente, y eso se traduce en rechazo. Hay experiencias de estudiantes que nos han contado que son identificados por el profe, un estudiante con discapacidad, son identificados con el profe la cuarta, quinta vez que están en clase. O sea, a veces ni nos enteramos que están aquí. Por eso vuelvo a mi punto, ¿sí? Presencias, múltiples presencias en nuestra casa. Y hay que cambiar la mirada, ¿sí? Y entonces uno puede cambiar la mirada volviéndose portador de un saber experto o preguntando por el sujeto que está ahí. ¿Sí? Y la apuesta, por lo menos que yo planteo en el texto, es ese. Él tiene un nombre, tiene una historia, es el primero que sabe cómo ha aprendido, cuáles son sus dificultades, y esa es una generalidad. O sea, aquí intentamos, esa fue la mediación con Angélica, para responderte, Paula, sí, digamos, el texto no, para volver, no aterriza a la Universidad de Antioquia, porque lo queremos hacer por otro lado, sí, pero ese tipcito, esa clave creemos que es fundamental incorporarla, no solo entenderla y decodificarla, sino incorporarla, y eso es bien complicado, sí, porque uno se le olvida, uno llega con su saber cuando va a regiones a transmitir, y uno no llega a formar, y esas son las otras preguntas pues de la formación, la subjetividad y demás. O sea, nosotros no estamos yendo a instruir, estamos formando sujetos alternos o desalternos o como sea, en esta lógica, normales normalizados y anormales que también son normalizados, sí, porque eso es parejo para todos. Entonces, para llegar a lo concreto, en la universidad sí tenemos acciones, procesos, servicios, estrategias, programas de permanencia. En el texto no lo encontrás porque ese no era el objetivo, pero si quieren en otra sesión yo les presento y les detallo bien todo el panorama desde el 95 a 2014 y podemos mirar los lineamientos, hacemos unos ejercicios muy interesantes sobre esa cuestión. ¿Puede ser un espacio de encuentro con los docentes que podría ser una alternativa? Sí, esa puede ser otra. Profesorales, usted como lo han hecho en el CIVI y se conversa con los, pues poder presentar esos datos. Claro. Porque básicamente el sentido del ejercicio sí es la problematización. Eso. Es esa problematización lo que finalmente tenemos. Yo me preguntaba, profe. Como acá está más cerca del micrófono.
Nos presentamos antes. Bueno, ya, cierto que hable se va presentando. Eso. Sí, porque la muchacha luego... Bueno, yo soy Marcela, escritora. Entonces, profe, yo... Marcela, pues, Laura, Paula. Frente al asunto pensaba como varias cosas. Uno es que el tema de la subjetividad es cierto, y yo no sé si cabe hablar de las mentalidades, porque cuando uno ve a ese otro, pues tradicionalmente, o uno, lo que es normal, y me pasaba en estos días que estaba leyendo pues estos documentos, y había una persona con algún tipo, digamos, de retraso mental en el bus, y vestido como un ejecutivo, pero se comportaba, metía la cabeza entre las piernas, era así. Entonces la persona con que yo iba decía, ay, no, de pronto nos ataca, ¿cierto? Entonces hay unos imaginarios con respecto a ese otro. Y cuando uno ve pues como la construcción de esas subjetividades que vienen de la época de la colonización, donde le hacían, yo construyo mi subjetividad, aparte de que yo soy inferior, a que ahí hay un modelo, ¿cierto? Entonces para los docentes con los que está, o las personas, porque no solo hay docentes en el diplomado, las personas que estamos en el diplomado, digamos ellos se han visto ya enfrentados y sobre todo al inicio compartían eso. Como, ¿y qué hago yo con esos estudiantes que llegan allá? Uno percibe ese tipo de... Ellos sí tienen esa mirada deficitaria, como ellos no han tenido la educación de calidad para presentar ese examen, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos, yo he sido reiterativa con este ejemplo porque son las... O sea, ha sido chiquito el trabajo colaborativo, o sea, las propuestas que llamamos colectivas, ¿sí? Pero hay unas que van marchando y son unas propuestas de hacer proyectos de currículo, proyectos de... Entonces uno dice, y sin estas reflexiones, o son personas solas haciendo esto, pero mi estructura mental todavía no ha sido, digamos, instalada, siquiera trastocada un poquito. Entonces, pensaba por un lado, pues el tema de las mentalidades, de yo como docente, cómo me asumo por un lado, y cómo va a ser de difícil, digamos, pensaba también ahorita cuando estaba en el ejemplo de Paula, el asunto de lo vivencial, ¿cierto?, la experiencia. En la universidad hace como 15 días hubo una invitación que titulaba así, ¿sabes cómo ven cine los invidentes? Algo así. Cine a ciegas. Y eso porque uno le pregunta, ¿y es que ven cine? Pues quedan, no sé qué. Y la experiencia era muy bacana porque era ir a ver con otros ojos el cine. Entonces siento que después de que uno pasa por esa experiencia, se hace esa pregunta, algo en su subjetividad cambia, pues uno dice. Entonces creo que ese tipo de cosas son las que en el diplomado nos pueden ayudar, como a que ese proyecto educativo regional, digamos, porque claro que yo leí el documento del profesor cuando decía, o sea, uno casi que diría, pues entonces que se acaben las escuelas, ¿cierto? Si estamos cooptados en todas las instituciones y organizaciones. Bueno, esta forma por lo menos, esta forma escuela es la que hay que acabar. Ya le ibas a comulgar, hermano. No las escuelas, sino esta forma escuela. Exacto, entonces, pero incluso él termina diciendo, pues tampoco podemos acabar con todo, pero hay unas estrategias, unas resistencias que podremos ir haciendo y tienen que pasar por individual, por nosotros mismos, para que podamos hablar de un proyecto regional, porque si no seguiremos con eso. Hay una cosa que quisiera como comentar, no sé si aclarar, y tiene que ver con ese asunto de la subjetividad, de cómo entendemos la subjetividad, y me surge una pregunta que estimo interesante, y es, supuestamente las subjetividades, pues en el mundo occidental por lo menos, porque en el mundo oriental es otra cosa, ¿cierto? En el mundo occidental por lo menos las subjetividades se han formado de cierta manera. Una vía es por la racionalidad, y esa vía de la racionalidad está en la escuela. Pues cuando yo digo escuela digo todos los momentos de la escolarización hasta la universidad, hasta el doctorado, y ya por doctorado y eso. Bueno, esa es una manera, la racionalidad. Hay otra manera de lo que se podría denominar la formación de la subjetividad, que es por la vía, pues, quizás de lo que Foucault llamó el pastoreo, que sería como la vía espiritual, ¿cierto? Por esa vía también hay una formación de la espiritualidad. Y hay otra vía que es como la vía, pues, que especialmente podría denominarse la vía de lo que los psicólogos en algún momento la psicología llamaba la vía de la personalización, o sea, de cómo adquiere una personalidad, que está dada pues especialmente por las experiencias que uno tiene con todos los dispositivos sociales, familia, también escuela, saberes, etcétera. Entonces, ahí hay una pregunta, y es que si uno se pregunta por esas subjetividades que están jugando en la discapacidad, ¿por qué vía se forman esas subjetividades? ¿Cuál es la vía de formación de esas subjetividades? ¿Por qué? Porque cuando uno, y pienso acá en una novela de Michel Tournier que se llama El Rey de los Alisos, yo
diría que el que esté interesado en el asunto de la discapacidad debería leerla, una novela hermosísima. Y tiene un apartado donde se piensa el problema de la monstruosidad. ¿Qué es ser un monstruo? El protagonista de la novela es un monstruo. Entonces, por eso les ponía ahorita en la conversación de realmente lo que quiere sacar esta sociedad, con lo que quiere acabar es con la monstruosidad. Monstruo, dice Tournier en la novela, es como lo que se ve, lo que se ofrece y que incluso esa es la definición etimológica, trastorna y trastoca nuestras lo que somos, ¿cierto? Extravía lo que somos, esa es la monstruosidad. Entonces, parece ser que esta sociedad lo que quiere es sacar esa discapacidad de la monstruosidad. La novela de Tournier se esfuerza en mostrar que la monstruosidad es un lugar de subjetivación. Porque, por ejemplo, en muchos pasajes de la novela, el protagonista, ahora se me olvida, me la voy a tener que volver a leer, no importa, el protagonista, por ejemplo, tiene una forma de enamoramiento, no homosexual, hay que decirlo, es otra forma de enamoramiento de un compañero. Y están en el patio de más que de una escuela, es de un lugar como de donde los ponían el ejército nazi. Y el compañero, que es un muchacho mucho más alto, mucho más fuerte, porque él es un monstruo, es decir, es muy pequeño, es como encorvado, ¿cierto? Y además físicamente, entonces el compañero que es más alto, que es bien formado, es normal, ¿cierto? Se cae y se raspa acá en la rodilla, lo coge a él y lo pone a lamerle la rodilla. Y luego el protagonista de la novela después siente que gozaba lamiendo la rodilla, que ahí había qué maravilla, que era eso, y comienza a referirse a eso, y así hay muchos hechos de ese tipo. Al principio de la novela hay otros hechos donde el protagonista observa a los niños y tiene unas expresiones bastante, alguien diría pues perversas o inmorales sobre los niños, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta interesante, ¿cierto? Porque realmente nuestra subjetividad se ha ido formando es por la vía de la normalización. Y entonces era lo que también quisiera notar. Lo que se opone a la normalización es la subjetividad. O sea, hay subjetividad cuando somos conscientes de que estamos siendo normalizados, porque es la única manera de vivir. Objetivamente. Creo yo pues eso. Porque creo yo pues que la única manera de existir de una forma alterna quizás es sentir, darnos cuenta que cada vez por donde nos movemos nos intentan normalizar u objetivar, ¿cierto? Y es ahí donde hay un problema, ¿cierto? Es ahí donde hay un problema. Entonces, ahí sí vuelvo al asunto de la experiencia en la escuela tan importante. Bueno, entonces, ¿cuál es mi relación con ese niño o niña discapacitado? ¿Qué relación tengo? ¿Una relación objetivante o una relación subjetivante? Incluso por el ejemplo que vos traes, claro, porque alguien que tiene alguna discapacidad física de ese tipo se tiene que retorcer de esa manera, ¿cierto? Eso es una cosa inherente, ¿cierto? Propia, etcétera. Pero eso para nosotros sigue siendo monstruoso en el sentido que... Entonces, quería poner como esos elementos porque eso de la subjetividad a veces lleva a confusiones en el sentido de que yo creo que la subjetividad es fundamentalmente un acto de invención de sí mismo, ¿cierto? Una creación de sí mismo. Acabo de descubrir un libro que los muchachos ya habían leído que se llama La construcción de sí mismo, de Michel Onfray. Y entonces más cómplices más cómplices para pensar este asunto, ¿cierto? De que la subjetividad pero eso tiene unas implicaciones muy importantes a la hora de la relación, ¿cierto? Porque yo diría, no sé, Alex, también para conversar, no sé, a lo que se le ha enseñado al maestro es a que se relacione de forma objetiva con el discapacitado. Y a la sociedad se le ha enseñado también eso, que se relacione de forma objetiva. Y objetiva, por ejemplo, es no tener burla, porque la burla es una forma subjetiva. Pues, claro que moralmente eso sería jodido, ¿cierto? Moralmente eso sería jodido, pero obviamente de cierta manera, porque a ver,
yo me pregunto, y me refiero por ejemplo a los niños, en esa novela ese asunto está bien delimitado, y es que realmente lo que le estamos diciendo a los niños o a la infancia es que no se burlen de nada, que no gocen con nada, o sea, es decir, cada vez volviéndolos más adultos, ¿cierto? O adúlteros, como me gusta decir a mí, ¿cierto? Volviéndolos más adúlteros. Adúlteros es como que se engañan a sí mismos y a los otros y tal. Entonces, hay ahí un asunto. Entonces, por ejemplo, me asusto mucho cuando niños de 3 o 4 años hablan y los padres dicen: ay, qué tan inteligente, qué maravilla, pero mire, es que habla como un grande, habla como un adúltero. Entonces, ahí está lo grave, que hable como un adúltero. Ahí está el asunto. Entonces quería poner eso, para que sigamos conversando los próximos 30 años. Mínimamente. Y porque hay unas cosas muy problemáticas en lo que dice Bernardo, que entra no estoy de acuerdo, pero que lo permiten a uno pensar, y esa es pues como la idea del diálogo, y otras en las que ya es evidente que hay, digamos, una confluencia en torno a esto de las subjetividades en relación con la formación para la construcción de los proyectos educativos regionales, ¿cierto? Que a mí me gusta mucho es porque nos mete en terreno práctico. O sea, al que uno lleva las herramientas conceptuales, por supuesto, porque uno no va a construir eso. Es un tema más, no es el único. Eso no es el único. Claro. Ese asunto con el que empezaste que me parece tan interesante, de cómo esa idea de la normalización. Micrófono. Va a tocar poner este más cerquita. Este planteamiento en términos de la construcción de subjetividades, que creo que es muy provocadora como Bernardo nos la propone, es hacerse a uno mismo, ¿cierto? Y cómo en función de los procesos de educación se construye una subjetividad subyugada, pues en el cierto sentido, disciplinar, pues como en los términos que se pueden trabajar. Pero en este planteamiento que el profesor Yarza propone en la reflexión, que es el tema de la discapacidad, no lo estamos poniendo como uno específico, sino como una manifestación de un campo de configuración de los distintos como anormales. Y entonces ahí cabe, como bien nos lo propone el grupo Diverser, pues muchas otros, y como el profesor Bernardo nos lo instala con esa idea de subjetividades alternas, ¿cierto? Sujetos alternos, y donde Alex pues lo interroga, ¿cierto? Es uno más. Y entonces en ese sentido este es el provocador para pensar en qué sentido de objetivación estaría también el sujeto con el que nos encontramos, o el alumno que esperamos encontrar en las regiones, ¿cierto? Y entonces esta configuración de un territorio diverso que nos devuelve en términos de rostro, de espejización, o qué ejercicio nos permite reconstruir, o finalmente que terminamos solo instalando, ¿cierto? Como un tema de ordenamiento de esas subjetividades emergentes y controlándolas desde ahí. Eso es como lo que quería para trabajar esto. No has terminado. Está buena. Sí. Muy bueno. Compré esa novela. Sí, tengo una galería de novela tremenda. Buenas tardes, profes. Mi nombre es Néstor. Buenas tardes. Profe, yo tengo como... Néstor se llama el protagonista de la novela. Se salió. Me hizo acordar. El monstruo. La mnemotecnia, Gracias. Es claro, profe, que existe una tensión entre lo que clasificamos como normal y anormal, ¿cierto? Y que generalmente se hace en términos comparativos y deficitarios, ¿cierto? Pero como yendo más allá de esos términos, inclusive de la discapacidad, en términos de la diferencia, uno logra identificar en muchos profesores que van a las regiones que digamos que los estudiantes de las regiones también los ponen y los terminan en estos términos, ¿cierto? Sin caer, digamos, en las discusiones de discapacidades, ¿cierto? Físicas y mentales, pero sí hay un asunto de discapacidades culturales. Y mi pregunta es entonces, ¿cómo, digamos, tener una mirada o otra lectura
de estos estudiantes, como para tener una mirada más diversa, multicultural, intercultural, porque pues es evidente que no solo estamos viendo esas discapacidades como las nombran, como las nombramos, ¿cierto?, desde este lado de los normales, sino que hay otros tipos. Pues no sé si me hago entender. Sí, yo te entiendo. No, estoy pensando en que sería un ejercicio de autorreflexión muy interesante, qué es discapacidad para cada uno de nosotros. Porque lo que tú estás diciendo, cuando trasladas el concepto y dices discapacidad de tipo cultural, en el fondo hay una manera de explicar la discapacidad, por qué pasa cuando yo salgo de la no discapacidad y me meto en la discapacidad. La discapacidad no solamente es posible entenderla una manera de entender la discapacidad es por la vía de la comparación, porque acuérdense que desde el siglo XIX. Claro, Hegel dijo que nosotros éramos unos indios, que nosotros no teníamos ni alma, ni espíritu, ni pensábamos, ni nada. En ese sentido, ¿cierto? Esa es una forma, la vía de la comparación. O sea, la discapacidad se puede entender es porque, por ejemplo, muchos de nosotros aprendimos a leer rápido, hay otros que aprenden a los 12 años. Entonces, ese que aprende a los 12 años es un discapacitado cognitivo. Y tú comparas en función de un estándar. ¿Y ese es quién? El normal. El normal. Y eso es lo problemático. Pero digamos, hasta ahí yo creo que hay un acuerdo. Uno no tiene que estar de acuerdo, pero cierto. Digamos que ya por lo menos al lado de acá. Pero no, yo estoy pensando es cuando vos pensás en discapacidad, ¿a quién ves en tu cabeza? Para unir la pregunta de la mentalidad, ¿cierto? Porque si vos decís a un chilapo, para pensar en el contexto bajo Cauca, sí, un chilapo, ¿usted lo mete en discapacidad o lo deja por fuera? Lo dejo por fuera. Por fuera. Sí, por fuera, Néstor. Sí, perdón. Haz así, ráfaga. Lo dejas por fuera, Paula. ¿Cuál es que es tu nombre? Beatriz. Por fuera. Sí, ¿cómo es que es tu nombre? Teresina. Teresila. Bernardo, ¿usted le da por fuera o lo mete? Al chilapo. Y todos sabemos pues que es un chilata en el contexto, ¿Por fuera o lo da por fuera o lo mete? Así. Por fuera, ¿cierto? Mire que se nos olvidó algo básico que hemos intentado conversar hoy. Y es, ¿quién se preguntó? No, primero va a hablar con él. Sí, miren que todos cayeron en la trampa. De entrada clasificamos, separamos solo por una etiqueta. Y la respuesta, así mi pregunta fuera ella, no, profe, hay que conocer el chilapo. ¿Cómo se llama? ¿Sí me lo entiende? Entonces, claro, vos decís discapacidad y puedes estar teniendo en tu cabeza, Néstor, enfermedad. Y yo te respondo, discapacidad no es enfermedad. Tú no dices, ay, entonces, ¿qué es discapacidad? Si los ejemplos de discapacidad no ve, no oye, pero en el texto pues no se desarrolla, ¿cierto? Ahí toca montar un seminario solo para eso, pero bueno, hay unas limitaciones de tiempo, medios, etcétera. Discapacidad hoy no es eso. Es por donde comienza el texto, barreras. Tú dices, pues, espérate, profe, ¿cómo así? Que cuando yo menciono discapacidad, pienso es en barreras y no pienso en el chilapo, por X o Y razón, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, sí tiene que ver con las categorías, con las palabras, sí, y ahí es donde se vuelve objetivante, ¿cierto? Claro, porque yo les puedo decir a usted, no le diga sordomudo, ahorita se la solté a Bernardo. Y uno pues es eso en la vida, ¿qué más le vamos a hacer? Le digo sordomudo, yo digo sordo, pues no me pregunto, ¿y por qué no sordomudo? ¿Cierto? Para yo poderle explicar por qué es sordo, y por qué sordo con mayúscula es una cosa, y sordo con minúscula es otra, ¿sí? Para ponerse una discusión pues ahí rápida y muy específica, aunque la idea no es meternos en lo específico, ¿cierto? No hemos dicho nunca que esa es la pretensión. Después sería muy rico que montemos varios seminarios, actividades, estaría encantado. Porque también... Perdón, Bernardo, entonces voy a que Néstor, ¿cierto? A que nos toque interrogarnos eso que yo creo que está quedando claro. Bueno, cuando un profe homologa ese chico a discapacidad, ¿en qué está pensando él? Sí, y parte del problema, pues ya lo mencionábamos ahorita, pues muy bueno decirlo, no es discapacidad, es el problema del déficit y la limitación. Y ese problema del limitado, del déficit, no es el de la persona con discapacidad, es el de cualquier ser humano que se distancia de ese ideal de normal, esa es la hipótesis. Claro, entonces él puede subjetivarse por fuera,
¿sí? Y querer ser con su cuerpo, y tenemos unos ejemplos hermosos. Mire, hay un caso, pero qué pereza caer en la casuística, entonces me voy a arrepentir, no voy a decir nada, en ese caso hermoso que acabé de traer a colación, que es además un caso de interseccionalidad, cuéntelo. Que es el otro tema que, tiene que avanzar. Si no, o sea, cuando una persona con discapacidad es afro, pero además transgénero, a ver, entonces usted cómo lo cataloga, Néstor, ¿sí? Es afro, se llama, monstruo. Hipotéticamente, se llama Camilo, pero se viste como Brigitte, ¿sí? Y está en silla de ruedas. Uno entra, Bernardo lo acaba de decir muy bien, qué monstruo, ¿sí? Y es de Urabá, pongámosle ese pequeño detalle, y se vino para la ciudad, ¿sí? Pues entonces fíjense, eso es lo que también me parece a mí nos pone al límite de lo que somos. Ese tipo de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que activa? Entonces uno lo puede objetivar. Yo puedo enseñar a decir discapacidad motora o limitación motora del subtipo tal porque tiene afectado corporalmente tal estructura, Lo objetivo y lo traje para un saber médico, objetivante. Y lo dejé ahí. Y eso en el plano internacional se llama CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento. Y eso tiene unos criterios y y nos lo aplican a todos, ¡pum! Pero bueno, ¿y Camilo o Brigitte? ¿Qué pasó con Brigitte? ¿Sí? Y lo que él hace, y es hermosa, y habla muy grueso, además, y es hermosa. Claro, entonces él irrumpe en la normalidad. Entonces uno no puede pensar de entrada en un estudiante así, porque lo pone, y no es porque tenga discapacidad, miren este ejemplo que es al límite, uno lo pone en lugar del déficit, de allá, además es como mariquita, ¿sí? Él no sabe caminar, si tiene problemas de lectura, él no, es decir, el problema de la incapacidad. Y eso a veces se viste de rostro específico con discapacidad, a veces se viste de indígena, a veces de afro, a veces de mestizo, a veces de mujer. Eso me parece y de hombre como también. Interesante como realmente la discapacidad, como la estamos nombrando, lo que nos pone es en evidencia, ¿cierto? Nos pone en la evidencia de nuestra normalidad, ¿cierto? Es lo que interroga de entrada. Hay otra novela para que la... A ver. Se llama La Paloma de Patri Suskin, el mismo que escribió El Perfume. Sí. En esa también hay un asunto muy relacionado con que es con un indigente, ¿cierto? Entonces, porque realmente lo que nos pone en evidencia, ¿cierto? La discapacidad lo que hace es eso precisamente. Yo diría que ese sería también un buen camino, no para definirla, pero sí para describir un poco eso como los efectos eso de que nos pone en evidencia, ¿cierto? Nos pone en evidencia. Lo que nos asusta, por ejemplo, con un niño o una niña que tenga deficiencia cognitiva es precisamente que no aprenda lo que todos aprendamos y que casi que se burle de la racionalidad. Sí, porque parece una burla, parece como que... ¿cierto? Solo que eso se ha entendido de otra manera. Sí. Beatriz iba a hablar. Sí. No, y solo mientras llega el micrófono de Beatriz. Entonces yo sí creo que hay que cambiar la mentalidad, pero no como forma de racionalidad. No. Sino como relación con todo otro. Eso. Entonces, claro, eso pasa por yo vestirme distinto, porque a mí como profe, y no sé si eso puede ser parte de los proyectos educativos regionales, o sea, un conjunto de módulos o experiencias, eso lo han criticado mucho, pero miren, yo esta mañana tuve una experiencia con mis estudiantes de pregrado, que son de primero a octavo semestre de todas las licenciaturas, y fue un ejercicio básico, cada uno tenía que llevar un palo y una venda, y los tiramos por la universidad a resolver un problema. Y esa experiencia que uno puede decir, ay, pero es que uno nunca está en los zapatos del otro, etcétera. Esa experiencia tan sencilla, tan requemada, sí, para ponerlo así, como tan repetitiva, produjo cambios en algunos que nunca se hubieran pensado ahí. Entonces, claro, pasa por la racionalidad y la mentalidad, en qué imagino yo, cómo lo nombro, etcétera, pero pasa por el cuerpo. Sí, y tal vez los proyectos educativos regionales deberían tener no un módulo entero, tal vez 2, 3 experiencias, ¿cierto? Que les permita pensar distinto la accesibilidad del espacio, los medios, pensar el braille, cosas como eso. Beatriz. Bueno, no, pues decías en el documento, profe, que el grupo Diverser pues se propone, digamos, hacer investigación con las comunidades y no sobre ellas. Y pues veo
O sea, como que esto me gustaría pues traerlo mucho para regionalización, pues me sonó muy acorde, sobre todo pues en mi caso que el grupo es como de las personas que viven allí, enseñan allí, pues como que su vida está de verdad en cada una de las sedes y secciones. Los estudiantes del diplomado que están en el campus. Exacto. Entonces pues yo creo que sería muy interesante como pues ampliar un poquito eso de cómo es esa construcción con las comunidades, pues en el caso de Diverser, pues a modo de ejemplo para ellos y pues acordándome de uno de los conceptos pues que trabajamos antes, que era por ejemplo conocimiento situado, pues que ellos ya lo tienen. Sí. Entonces sí, pues como para ampliar un poquito eso de la construcción pues colectiva. Pues yo no hablo a nombre de Diverser, ¿cierto? Soy de otros grupos, pero en el fondo estamos apuntando a lo mismo. ¿Triple militancia o qué? No, yo voy para una sola, cada vez más. Sí. O no sé si aplica también pues en sí, los temas sí, por eso digo, o sea, porque lo mencionaste pues como adscrito a Diverser, sí, y no soy de Diverser. Sí, pero no importa, o sea, lo que quiero decir es no importa porque en el fondo, miren, lo que pasa es que hay muchas cosas para hablar y pues un texto con la disidencia no da. Vean, en la década del 70, no, desde que uno le gusta mucho, es culpa de uno, que le gusta no mucho de esto, uno se apasiona, y cierto, y hay unas limitaciones también ahí. Vean, en la década del 70, eso es un testimonio muy interesante a mi modo de ver que nos ayuda a responder lo que tú dices. Una asociación, UPIAS, en Inglaterra, es una asociación de personas con limitación física, se llamaba en ese momento. Se empieza a reunir y a decir, vea, básicamente lo siguiente, estamos fatigados de que los médicos nos digan quiénes somos, qué podemos hacer, a dónde podemos ir. Segundo, quiénes somos nosotros y qué podemos hacer. Y tercero, sacaron un panfleto. Eso es de las cosas más hermosas que yo he visto en términos de la militancia de las personas con discapacidad, que le dicen al saber experto, hay una subjetivación no individual, sino colectiva, que es una de las distancias pues con Bernardo en lo que plantea ahorita. Aquí es un asunto, una subjetivación colectiva para decirle no a la ciencia, para decirle no me etiquete, no diga dónde debo ir, etcétera, etcétera. Y ellos se constituyeron en un movimiento internacional de personas con discapacidad, que es al cual yo me adscribo como militante, como aliado, ¿cierto? Más militante le dicen, el militante que guerrillero, ¿cierto? No, es un aliado, ¿cierto? Ya me ha pasado en varios lugares, pero bueno, son los usos de las palabras en la sociedad, como un aliado del movimiento social. Y ellos han instalado en el globo, o sea, en el globo occidental, un lema: nada para nosotros sin nosotros. ¿Cómo entiendes eso, Beatriz? Nada para nosotros sin nosotros. Porque incluso por esa vía el mismo lenguaje, las maneras de nombrar, lo que han hecho paulatinamente es como se podría decir suavizar, es decir, como que ir llevando la sociedad hacia formas de nombrar, porque también hay que aceptar que las palabras se nutren de la moral con que se quieren decir. Claro, porque hubo un momento en que la sociedad, hubo un momento en que la sociedad se comenzó a asustar cuando le decían a los discapacitados, por ejemplo, oligofrénicos o anormales, sí. o cuando se decía los ¿cómo era? Se le decía a los homosexuales pervertidos, no. Sí. No, había otra manera. Enfermo. ¿Cómo? Dañados, volteados, los volteados, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso se fue transformando también como un poco como para ir acercando a las sociedades a formas. Yo digo que eso es un problema de la moral social, para poder ir como suavizando y generando expresiones, porque en muchos lugares donde uno ha estado, quienes trabajan con discapacidad y todo eso, lo primero que le dicen a uno, no, es que eso no se dice así, eso ya se dice de esta otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablan de capacidad diferente. De capacidad diferente. Hubo un momento en que habla de los de la capacidad diferente, para ya. Profesora, ahorita no sé si me salga un poquito del tema, pero de pronto ustedes han hecho sus análisis
pensando pues en el tema de la formación con respecto a las perspectivas de educación liberadora, pues de Paulo Freire, como hacer pues una mención al respecto. Sí, si me permite, Bernardo, para volver a la pregunta de Beatriz, que me parece fundamental. Claro, porque un proyecto educativo regional, digamos, en la clave de tu pregunta, implica no, una opción, ¿sí? O una alternativa puede ser, ¿sí? Construir desde la base organizativa, invitando a comités municipales de discapacidad o a líderes de una fundación. Venga, ¿usted cómo se sueña tener un proyecto educativo regional? Y ahí es llevar a la práctica un lema, que no es solo el movimiento social de personas con discapacidad, uno lo ha visto en muchos movimientos sociales, ¿cierto? Y que implica, implica que al primero al que uno le pregunta es al sujeto implicado, ¿sí? Y esa experiencia es muy interesante porque ellos empezaron a romper, por ejemplo, una realidad que veían todos los días, y es que la persona solo podía acceder a los lugares en donde había hombres fuertes para que los cargaran. Claro. Sí, que es una limitación básica. O sea, yo no puedo entrar a un teatro, a un cine, si no hay quien me ayude a subir las 200 escalas. Entonces empezaron a exigir adecuaciones, y entonces ahí vuelvo, físicas, y ahí vuelvo a uno de los conceptos centrales del texto: ver y percibir las barreras. Si ustedes no se desplazan por las seccionales en silla de rueda, no van a saber, ¿sí?, qué dificultades puede tener uno para salir de clase a hacer pipí. Y es tan básico como eso, ¿sí? Y le pasa a los arquitectos, incluso. O sea, que no tienen, y por eso un cambio de mirada, ¿cierto? Entonces yo diría aplicar ese lema: nada para nosotros, sin nosotros. Y ahí existen múltiples técnicas de participación, de consulta, etcétera. Y por otro lado... Claro, no, que hace parte, claro, en un proyecto educativo regional, eso mismo aplica para el resto de los sujetos. Pero que no es necesariamente, insisto, llevar a la discapacidad, a quienes están discapacitados, como a niveles de normalidad. Estaba pensando aquí en Pistols, es que se llama el atleta que asesinó la novia, ese man. Gracias. Él, por ejemplo, un discapacitado le ponen unas piernas que tienen unas prótesis biónicas, sí, y entonces, no contento con eso, corren los Juegos Olímpicos como cualquiera. Y eso en el mundo, miren los periódicos, miren las noticias, cómo se pone eso en el mundo como un acto de que qué maravilla, que qué es esto, exacto. Ese es un problema también que habría que atender, porque obviamente, ¿qué es el PIVO? El PIVO es un dispositivo para hacer eso. O sea, el PIVO es como el PIVO usa a los estudiantes de las regiones, como son las piernas a Pistolos, para poner una analogía, claro. Es un dispositivo para que ellos alcancen los niveles de estándares. O sea que de una vez los nombramos, los marcamos. ¿A usted que le gusta esa expresión, mija? Los marcamos, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí hay un asunto que hay que... No se reconoce la diferencia y en función de eso construir procesos formativos, sino que la universidad se mantiene como... No, por efecto de entender la discapacidad simplemente desde lo comparativo, que es ahí donde estaría el problema, ¿cierto? No es que insisto, no quiero decir que no sea importante, es importante, como este movimiento que vos mencionas, Alex, que genere transformaciones alrededor de esa relación con los discapacitados. No es que no esté de acuerdo con eso, por supuesto, pero no es por efecto de ponerlos en el nivel de los otros, ¿sí? Claro. Entonces, en esa dirección, para terminar pues como el diálogo con la pregunta de Beatriz, que me parece fundamental, yo diría que también implica pensar cuáles son los aportes que desde las personas y colectivos con discapacidad terminan beneficiándonos a todos. Sí, por ejemplo concreto, una rampa no es para el que anda en silla de ruedas, ¿cierto? Muchos nos beneficiamos del acceso a esos espacios solo poniendo el ejemplo más visible, porque es más suave, porque es más suave, ¿cierto? Hay otros que son más duros, que tienen que ver con las barreras actitudinales. Yo a ese no le doy clase, así usted me obligue,
Porque en los centros... Porque no, de entrada, para volverlo, porque no soy capaz, me devuelve la pregunta por mi Iba a ser un incapacidad. chiste, que en los centros comerciales todos son discapacitados, porque suben por las escaleras eléctricas. ¿Qué definición de discapacidad tenemos? Pues sí, pues claro. Claro, entonces fíjense, si uno entiende que la discapacidad hace alusión a barreras, hace alusión a que un entorno no nos favorece, ahí ya no está hablando ni de enfermedad, ni de un problema individual. Y para conectar con la pregunta de Dora, ¿cierto? Dora, no. Marcela. De Marcela, en el movimiento social de discapacidad entendemos que la discapacidad es una cuestión de opresión. Por eso no aterriza a la condición orgánica y fisiológica del no ver, no oír, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto. Por eso hay que transformar la universidad con la discapacidad en un contexto más general de diversidad, por ejemplo, de presencias, no de ausencias. Bernardo, por ejemplo, una sociedad que vota por Zuluaga es una sociedad discapacitada. ¡Qué nombre! Sí, claro, mentalmente, culturalmente, políticamente. Claro. No, utilices la palabra enferma. Pero enfermedad no es igual a discapacidad, Bernardo. Perdón. Yo no estudio lo de clase, hermano. No, ¿Sí me entienden? Entonces, claro. Mi puya política. mi puya política. Pues yo rescato este espacio especial porque es mucho mejor esa posibilidad. Porque lamentablemente hace 8 días fue triste. Pues una ahorita, los profes no alcanzaron ni a dormir eso. Pero bueno, no robamos iba a decir algo de lo que preguntaba. Sí, no deja, qué raro, pues ya saben. Sí, perdón, Marcela. Entonces, claro, cuando la discapacidad es una cuestión de opresión, a uno ya le cambia el chip. Cuando usted entiende que es una cuestión de cómo la sociedad está concebida y edificada para ciertos seres, ¿sí? Y no para la multiplicidad de los seres, y que ahí está la universidad. ¿Sí? La universidad no se piensa de entrada, ¿sí? Le ha tocado cambiarse, ¿sí? A lo largo. Entonces, ahí es donde yo digo, entonces sí tiene que ver con los nombres, pero también con las relaciones. ¿Sí? Entonces, si yo cambio el nombre y cambio la conceptualización, la mentalidad a un modelo social y político de la discapacidad, que eso no hablo ahí, pero lo podemos traer también, hay textos claves, hay videos, hay documentales clavísimos para entender por lo menos ese asunto. Uno ya está ubicado en otro umbral. Y finalmente, claro, si vos lo ves como una opresión, ya no es la cuestión del pobrecito, de le vamos a hacer un favor, de ay, qué pesar de Bernardo, no me ha entendido todo lo que he dicho en esta tarde, venga, yo lo ayudo, ¿sí? Sino que es una cuestión de derechos. Y es una cuestión de garantizar que esos ciudadanos, así como somos la mayoría, así uno pueda criticar esa concepción de ciudadanía burguesa, etcétera, sí, pero ahí tenemos un escenario común de defensa y garantía de los derechos. Y un proyecto educativo regional, en mi lectura, debe y tiene la obligación de garantizarle los derechos a estos sujetos en la lógica de garantizarle el derecho a cualquiera que esté en la región. Y en esa perspectiva nos toca pensar distinto. Es que es distinto yo pensar una clase con a una clase sin. Por eso este tema de las presencias y ausencias como opresión lo pone uno en otra clave, en otra lógica. Y ahí está Freire. Ahora, Freire, creemos nosotros que Freire aún está instalado en la concepción marxista del poder, o demasiado en la concepción de un poder soberano. ¿Cierto? Freire solamente se puede entender... Los tres Bernardos que están hablando acá. Como decía la protagonista de Momo, que siempre que hablaba le preguntan, ¿cuántos años tiene usted? Entonces ella dice, 400. ¿Cómo así 400? Una niña de 12 años. Entonces ella dice, no, es que aquí están todos los años de mis antepasados. Sí, hermoso. Hoy se me vino la literatura, hombre. Bien, hermano. Pero iba a decir esto, y es que Freire pues siempre entiende la realidad en esa relación oprimidos, opresores, los de arriba, los de abajo, quienes someten y sometidos, explotados, explotadores. Y eso es un asunto que se ha usado también para efectos de entender la formación. Yo lo digo en el texto, por ejemplo, de cómo la escolarización ha tenido una vía en la que nos dice que es la escolarización la que nos va a sacar, por ejemplo, de todos esos problemas, es la que nos va a emancipar, liberar, etcétera.
y no es del todo verdad, ¿cierto? No es del todo verdad porque él no ha podido. De hecho, en vez de emanciparnos y liberarnos, lo que nos ha es, usando las mismas expresiones pues de ese poder soberano, nos ha sometido. ¿Cómo? Bueno, no solo eso, y también ha formado unos sujetos por esa vía, por supuesto. Sí, pero quizás el problema sería de cuando vos decís qué es una formación liberadora. Es un poco en la perspectiva de qué entendemos por formación. Yo creo que la formación se ha entendido como un acto de moldeamiento. Por eso es que se construyen perfiles en las instituciones educativas y en todas partes, ¿cierto? Entonces, como hay un perfil, obviamente, ¿qué tiene que hacer las instituciones educativas, la escuela, etcétera? Moldear ese perfil, dizque para sacarlo a la sociedad, para que se parezca un poco a ese sujeto que se quiere, a esa subjetividad. Un perfil es una subjetividad. Y esa es una formación muy problemática, muy jodida, que es preocupante, porque nosotros creemos, mis antepasados y yo, nosotros creemos que la formación debería ser, es más un asunto como de darse forma a sí mismo. Y a mí me gusta mucho la expresión de Nietzsche de es un acto de invención de sí mismo. Es un acto de invención de sí mismo, eso es formación. Entonces, lo otro es instrucción, es relación con saberes y esa cosa, pero y en ese sentido quizás el gran problema que tenemos es cómo hacemos para liberarnos de lo que somos. Pues eso no lo he dicho yo, eso lo dijo Foucault, ojalá lo hubiera dicho yo. Pues cómo somos capaces de dejar de ser lo que somos, ¿cierto? Cómo somos capaces de darnos una forma, Y ese darnos una forma es la subjetivación, la acción de subjetivarse, ¿cierto? Es esa acción de subjetivarse. Que obviamente hay gente que dice, pero ¿cómo eso no es posible? Eso es utópico, eso es un ideal, etcétera. Por supuesto que yo sigo sujetado a muchas cosas, pero por lo menos tengo la sensación de que soy consciente de esas sujeciones y eso ya cuenta. Entonces, el problema de estas formaciones, para utilizar tu expresión, que no liberan, precisamente es que son maneras de formar que lo que hacen es poner al sujeto a que se convierta en un extraño de sí mismo y se va volviendo otra cosa. Entonces es como si paulatinamente nos fueran separando de lo que somos, y ya cuando nos miramos somos algo pero ¿quién será ese que está allá, cierto? Entonces es el que formó la escuela, el que formó la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces creo yo que habría que pensar más en una concepción de poder, pues en la que nosotros hemos creído hasta ahora, que es una concepción no soberana. Ahí sí somos los dos. Cierto, sí, ahí sí somos una concepción, y en ese sentido sí más liberadora. La pregunta es de qué es lo que se libera uno, ¿cierto? ¿A qué es que está atado? Porque miren, a mí me gusta pensarlo así, y pensarlo en relación con la escuela. La escuela hace su trabajo bien y la sociedad hace su trabajo bien y te va llenando de todas esas cosas que se llaman formación. Hay un momento en que uno tiene que empezar a deshacerse de eso. Y tiene que ver con las formas de leer, con las formas de escribir, con las formas de ser, de pensar, etcétera. Todo eso, ¿cierto? No es solamente no es un problema conceptual solamente, sino de la vida misma, ¿cierto? De la vida misma, ¿cierto? De cómo escribo, de cómo leo. Voy a poner esto. Es decir, yo podría decir, por cómo leéis, los conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? Leéis. Sí, que cuando la manera que alguien lee y la manera que uno escribe, uno podría decir qué tipo de sujeto hay ahí corriendo, ¿cierto? Uno se extraña a sí mismo a veces, que uno ha escrito cosas que uno dice, eso es una cosa que yo escribí ahí como para... Pero hay cosas que uno tiene la sensación que sí las escribió en esa búsqueda. Por ejemplo, los textos biográficos, mejor los textos biográficos, las confesiones, que hay muchos han escrito textos que llaman las confesiones, Agustín, Rousseau, se me olvidan pues los otros, pero en esos textos hay una expresión de lo que significa la experiencia de sí mismo, ¿cierto? Es la experiencia de sí mismo.
que no está tan lejos de lo que implica la experiencia del maestro, y más la experiencia del maestro cuando se encuentra con esos niños y niñas en discapacidad. Eso tiene que ser otra experiencia, tiene que ser otro asunto. Profe Bernardo, en el documento, profe, haces mención del territorio o de una relación de territorio y escuela, ¿cierto? Profe, la pregunta es como ¿qué nos enseña ese territorio, ¿cierto? ¿O qué nos enseña esa escuela? O si podemos separar entonces la escuela como territorio o el territorio como escuela, si sería como diferente, ¿y qué nos enseña? Bueno, Néstor, realmente lo que ocurre, y yo pues al principio ahí lo trato de explicar en el asunto de los territorios, es como que hay dos elementos que creo yo definen el territorio, y hay unos elementos de carácter físico, ¿cierto? Y hay unos elementos de tipo simbólico. A mí me interesan más los elementos simbólicos que definen el territorio, pero uno podría decir que incluso a veces lo físico se vuelve simbólico. En la escuela, uno podría pensar la escuela como un territorio dentro de un territorio, pero a su vez la escuela está hecha de territorios, ¿cierto? Como lugares donde, y en ese sentido, la escuela es un territorio hecho de territorios como un lugar donde hay lugares donde suceden cosas distintas, especialmente para poder... ¿No me entendiste? Paola. Qué pena. Paola o Paula. Paula, voy a tratar de decirlo. La escuela es un territorio, ¿cierto? Pero en la escuela hay lugares, hay otros territorios al interior de ella. Por ejemplo, el salón, el patio, la oficina del rector, los baños, los laboratorios, la cafetería. Entonces, la pregunta es por qué la escuela tiene que generar esos compartimentos para poder hacerse arquitectónicamente, ¿cierto? ¿Por qué la escuela tiene que hacer eso? Porque la escuela es un dispositivo que tiene que delimitar claramente los espacios y los tiempos y decirle a los sujetos que van a entrar allí, aquí se estudia, aquí se descansa o se recrea, aquí lo van a regañar, aquí se reza, aquí se come, etcétera, y en estos tiempos y en estos otros tiempos. Quizás ese es un asunto que también hay que enfrentar y problematizar en relación con la escuela, que cómo liberar a la escuela de esos territorios, ¿cierto? De esos territorios que generan unas problemáticas bastante jodidas, en principio incluso que aparentemente no, bueno, pero qué problemático tiene. Entonces usted está diciendo es que no haya salones, sí, porque yo siempre uno, ¿por qué no puede comer en el salón? No lo dejaban comer en el salón. No lo dejaban comer en el salón. Es la otra experiencia, corren, estudian en la, pues en otros espacios. Bueno, eso. De territorio es lo que realmente le da sentido al territorio. Es decir, ¿qué significa para mí un territorio? Yo creo, debe ser un poco como por mi manera también de sentir el mundo, es que el territorio que tiene sentido para uno es el territorio del que hemos hecho experiencia, como dice la Rosa. La experiencia es lo que nos pasa, no lo que pasa, sino lo que nos pasa. Y lo que nos pasa nos atraviesa, nos encarna, ¿cierto? Entonces, realmente un territorio es algo que tiene sentido para uno de esa manera. Y por eso yo lo menciono, ahí de alguna manera el asunto del extrañamiento nace de esa pérdida de sentido, ¿cierto? Quizás un campesino que se ha venido del campo, de su casita y llega a una ciudad, siempre será alguien que está desarraigado, sí, está desarraigado porque difícilmente podrá dar sentido a esa experiencia no difícil. Entonces el desarraigo es una cosa muy, muy tenaz, porque
no sé qué sensación tuvieron ustedes, pero la primera sensación que yo tuve cuando fui a la escuela era de desarraigo. Es decir, que me habían sacado de un territorio que era muy sentido para mí, para meterme en un territorio que... Porque lo primero que me dijeron es, usted no viene aquí a aprender lo que quiere, estése quieto, aquí no está su mamá, ¿cierto? Usted no vino aquí a jugar. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que no vine a jugar? Si yo que me la pasaba jugando. Entonces, miren, ¿cierto? Eso es... ¿Y cuando entraste a la universidad, qué te pasó? Peor. Sí, porque lo que pasa por la universidad a veces apuntas a otra dirección. A veces. Otras veces usted no vino acá a aprender de eso, sino de esto. Eso. Entonces, las comunidades indígenas digamos, pasa mucho. es decir, las formas simbólicas, digo yo que son las que pueden, creo yo utilizo ahí un asunto lo traigo de Foucault, de la proximidad, ¿cierto? Del asunto de realmente lo que nos hace pertenecer a un territorio es esa proximidad que tenemos con él, pero obviamente no es proximidad geográfica, es una proximidad de sentido, de experiencia, de reconocimiento, y voy a decirlo así, creo que también lo menciono, de memoria, ¿cierto? Entonces, es muy grave que en nuestras sociedades quizás ya no se está haciendo memoria. Miren el desarraigo que están sufriendo hoy, vuelvo a los niños. Un niño para ir a la escuela tiene que subirse a un bus de esos escolar y transitar 1:30, 2 horas por la ciudad para llegar y después devolverse. En cambio que cuando uno iba a la escuela, bueno, no estoy haciendo, pues puede parecer como añoranza. Bueno, digamos que ahí hay otra experiencia, pero yo creo que hay un desarraigo tremendo, muy problemático, ¿cierto? Por esa vía incluso de la relación con lo físico. Pero es un poco lo que yo quería decir ahí en relación con los territorios. Y pienso que eso está asociado también a la subjetividad, por la vía obviamente del sentido, que no está en ninguna parte, hay que construirlo, ¿cierto? Hay que generarlo, por supuesto. Yo quiero poner en diálogo dos cositas con lo que dice Bernardo. Sí, uno, esos territorios, pues como lo ha planteado Laurita, también se normalizan, sí. Tanto el físico como el simbólico. Sí, el simbólico por sus usos, por el tipo de relaciones ideales, etcétera. Pues el físico no hay discusión. Ni se diga. Entonces yo pensaría que en esa lógica de pensar los múltiples territorios que habitan el territorio de la universidad, pues le gusta mucho hablar de la escuela, la infancia y demás, pero yo quiero que lo llevemos también, por supuesto, a nuestra universidad por el diplomado. También pasa eso, ¿sí? Y yo diría que una de las alternativas cuando uno piensa en discapacidad es esta cuestión de lo accesible. Y lo accesible es un diseño distinto. O sea, de entrada parte por vivenciar, por que el territorio me pase distinto por la experiencia, poniéndome en ciertos juegos de simulación y que me genere esa proximidad. Yo diría que ahí puede haber un encuentro entre los dos para pensar. Que no desarraigue a quien llega a la universidad. ¿No? Y el otro concepto que no está ahí, pero que me parece interesante poner en diálogo es el de itinerarios. O sea, también existe una prescripción de las formas de vivenciar los territorios, físico, simbólico y otros. Y hay unos itinerarios que uno tiene que aprender también a deconstruir, ¿sí? Y a poner en otro nivel. Y esos itinerarios, me parece a mí, aterrizan en la formación. Entonces, el asunto de a dónde voy yo en la universidad, dónde dejo de ir, por dónde paso cuando tengo una práctica en la universidad, cómo en un proyecto de extensión hay una relación de interacción distinto entre el espacio de aula, la oficina y el afuera de la universidad. Y eso va siendo parte de los itinerarios de formación. Y normalmente el único territorio dentro del territorio universidad que pensamos es aula. Y me parece... A lo sumo una salida pedagógica, sobre todo los de geografía, perdón. Pero entonces si uno desestabiliza eso y pone eso que nos pasa, vía itinerarios que son distintas rutas, formas de uno construirse, eso pluraliza enormemente la vivencia de universidad. Y por supuesto, no el perfil, no llegar a un perfil normalizador, yo creo que ese es otro enganche que hay entre las dos intervenciones, sino en la formación de otros seres humanos. Y creo que, por ejemplo, esa experiencia que está haciendo la universidad de permitirle a quienes viven en las regiones trabajar en las regiones, yo creo que eso podría también
ir construyendo un sentido y una construcción del territorio geográfico, pues espacial, simbólico y diría yo conceptual también, es decir, que ellos también puedan pensar lo que allí está ocurriendo, no que se lleven quizás lo que estamos pensando nosotros acá, sí, pues que lo usen, como nos gusta decir a nosotros, ahí sí es a nosotros, porque es una experiencia que me parece interesante y yo creo que ahí tiene valor la formación que ustedes, no como moldeamiento, acuérdense, porque sí, ustedes están recibiendo. Profe, y pues no sé, de pronto algo que señalabas de los territorios que se vivían en la universidad, ¿cierto? O sea, los múltiples territorios que hay en la universidad, sino que yo pensaba no solo los territorios que hay al interior, sino los territorios que la universidad vive por el exterior, porque muchas veces tampoco reconocemos esos territorios, por ejemplo, en las regiones, y no son la universidad en las regiones, no son los territorios que hay adentro, sino el territorio desconocido que hay afuera. Entonces, pues quería... Porque cuando la universidad se cierra, ocurren muchas cosas. O sea, el cerramiento es un acto físico, pero es un acto simbólico tremendo. Esta es una de las pocas ciudades donde todas las casas tienen rejas. Ustedes todos sabemos por qué, ¿cierto? Entonces eso los cerramientos generan unas formas simbólicas bien jodidas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Por ponernos en tensión de cosas ideológicas. Esperamos no haberlos confundido más. Lo que